Oye, Oscar, me interesaría conversar contigo respecto a principalmente el tema que está moviendo al mundo, la agenda mundial actualmente, que es el tema migratorio. Y tú sabes que esto está convertido ya en una crisis mundial. Primero empezó como algo más o menos simple, pero ahora ya se ha transformado en un problema mayúsculo. Hay países, por ejemplo, como, no sé, Colombia, Ecuador y Perú, que están saturados principalmente de inmigrantes, perdón, venezolanos. Bueno, y todo esto debido a la crisis que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, desde Costa Rica te puedo dar una percepción un tanto curiosa, porque si en Sudamérica son los venezolanos, por lo menos ahora en Centroamérica la situación es muy grave con Nicaragua. En Ok. Nicaragua hay un régimen, porque se le llama así por la cantidad de años que lleva en el poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional, dirigido por Daniel Ortega, que ha tenido en los últimos meses un sistema un tanto opresivo, y esto ha causado pues que se dé una migración excesiva de pues nicaragüenses hacia mi país, hacia Costa Rica. Entonces, por ejemplo, estas migraciones se están dando porque en América Latina, al menos lo veo de América Latina, los gobiernos ya no tienen un abasto, o sea, no tienen los recursos, en algunos casos son opresivos, son un tanto autoritarios, y esto hace pues que no se pueda dar un orden. Y los países que sí tienen las capacidades económicas o que sí están un tanto estables, pues sufren, porque en el fondo no tienen la capacidad, muchas veces en América Latina, de ostentar o de poder dar un trato pues justo a estas personas. Y se da pues la migración ilegal, ¿verdad? Que es lo peligroso, porque una migración ilegal, pues, o mejor dicho, sin papeles, irregular, mejor dicho, es el nombre, creo que se le mencionaría mejor, pues afecta. Y esto, pues, lo podemos analizar inclusive en Medio Oriente, en Europa, o sea, es un fenómeno internacional. Estaba viendo que son cerca de 268 millones de personas que están migrando por año en diferentes Claro. países del mundo. Mira, encuentro la visión que tienes, más o menos la que tienen todas las personas, me parece correcta. Claro. Ahora, me interesaría definir contigo cómo calificas este movimiento migratorio, porque hay personas que dicen, y en mi país, por ejemplo, hay muchas personas que lo dicen, que Ujú. las migraciones siempre han ocurrido a lo largo de toda la historia de la historia de la humanidad. Eso es Claro. absolutamente verdadero, Ujú. pero definamos estas migraciones que se están dando en el último tiempo. ¿Tú las consideras naturales o las consideras un poco manipuladas y dirigidas por algún ente internacional? Pues se podría decir de que ahora lo que está pasando internacionalmente es que al haber organismos pues de mayor peso, uno diría la Organización Internacional de la Migración, la Organización de las Naciones Unidas, pues están tratando como de incentivar a que se dé esta visión global de que pues todos somos al final una gran nación, un gran planeta, pero se Claro. ha ido perdiendo mucho el sentido bueno, el patriotismo, como lo mencionas tanto. O sea, el sentido nacional. Y esto está afectando porque hay identidades culturales, identidades políticas, identidades sociales que pues por su estilo de sociedad y por su estilo de vida no logran pues llevarse bien, por ejemplo, o no tienen unas características similares. Lo vemos mucho, por ejemplo, con Medio Oriente. La sociedad de Medio Oriente es muy diferente a la sociedad pues tal vez europea, y esto ha generado pues que se dé una repulsión entre los diferentes estados, porque por su cultura, por su religión, por su sistema económico, por su sistema político, se ha visto afectado. Pero como hay organismos internacionales que te dicen, bueno, da ese permiso, da esa entrada, deja pasar a estas personas porque tienen el derecho, pues es un poco hasta peligroso, porque en el fondo cómo se puede dar una relación entre dos identidades que culturalmente, políticamente, socialmente no son tan afines. Eh, Claro. yo sí creo en la multiculturalidad, pero no me parece que uno tenga que llegar a imponer a un país al que está pues yendo, ¿verdad? O sea, si vos sos un migrante, vos tenés que intentar o hacer el mayor esfuerzo por adaptarte al sistema al que vas, ¿verdad? Y no tratar de Claro, imponer al otro.
ese es un punto fundamental. Mira, en lo personal, a mí las migraciones del último tiempo que se han producido en el mundo no me parecen en absoluto natural. Es decir, Ujú. nosotros reconocemos, y yo en lo personal acepto que las migraciones han sido un fenómeno a lo largo de la historia en todos los países. Todos los países Claro, han recibido una riqueza cultural de inmigrantes de diferentes lugares. Por ejemplo, acá en Chile tenemos que en el sur, ujú, en la época de la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos alemanes que contribuyeron enormemente al crecimiento de todo el sur de Chile. También claro. tenemos, por ejemplo, la colonia árabe, la colonia china que está acá, pero han sido migraciones normales, es decir, que han sido controladas y que han sido no invasiones como la que hay ahora, porque tú comprenderás que si a un país como cualquier país sudamericano, centroamericano o incluso Ujú. cualquier país a nivel mundial que no tenga un PIB muy elevado, que no tenga un desarrollo económico muy alto, que no tenga una población muy grande, si llegan 500.000 personas que están carentes de educación, salud, podríamos decir recursos en cuanto a pensiones, obviamente pueden echar abajo cualquier sistema político y eso genera un conflicto interno en el país que hace incluso poner en grave riesgo a los gobiernos democráticos que han sido elegidos en esos países. No sé qué te parece. Claro, claro, estoy completamente de acuerdo. En realidad, todo país tiene el derecho y el deber de defender pues a sus ciudadanos, ¿verdad? Creo que el ciudadano es el punto principal para que un Estado se sostenga, para que un Estado sobreviva. Y si el ciudadano no se siente afín o el ciudadano siente que no está teniendo la oportunidad o el desarrollo y no tienen tampoco la capacidad económica para mantener estas oleadas de migrantes, pues es claro que se va a dar un problema. Y volvemos al punto inicial, las agendas internacionales, yo diría que los organismos han tratado de pasar por encima del Estado. Esto es hasta Exacto. peligroso porque en el fondo un Estado pues se sostiene económicamente de lo que tiene, de lo que genera el Producto Interno Bruto, como mencionabas. Y si el Producto Interno Bruto puede ser alto, pero el per cápita no, es muy probable que con el tiempo el desarrollo de ese país vaya bajando y vaya desestabilizándose. Y entonces, pues la ayuda social, por ejemplo, va a ser reducida, las instituciones del Estado van a empezar a reducirse, van a empezar a disminuir, inclusive algunas hasta van a terminar siendo vendidas. Y entonces, ¿quiénes salen ganando de esto? Pues habría que ver los intereses exteriores. Tal vez uno habla de organismos internacionales, empresas privadas, corporaciones, ¿quiénes están dirigiendo estas acciones desde afuera, diría uno, ¿verdad? Transnacionalmente. Mira, claro, yo coincido con eso en que acá los grupos de poder nunca salen perjudicados porque Ujú. siempre tienen muchas herramientas para defenderse. Acá principalmente la gente que sufre es la gente más pobre de cada país. Por ejemplo, yo te señalo específicamente el caso de mi país, de Chile. Acá hemos Ujú. tenido una entrada, por ejemplo, de ciudadanos haitianos Ya. increíblemente descontrolada, es decir, han llegado pero demasiado, y esto no es natural, no son esas migraciones naturales que ocurrían, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando acá a Chile llegaron los alemanes, que llegaban, por ejemplo, 5.000 familias y se asentaban sin ningún problema y venían con unas ganas de trabajar enorme, pero esta gente que está llegando ahora último, es gente prácticamente inútil, que no tiene ninguna capacitación para trabajar en nada. Entonces compiten acá en Chile, por ejemplo, con la gente más humilde, que es la gente que no tiene, principalmente jóvenes que no tienen ninguna capacidad de trabajo, que no han sido capacitados, que no han tenido una educación. Entonces, el peso se lo están llevando principalmente las clases más vulnerables. Y es a esas clases vulnerables, supuestamente, a las que el gobierno es a quien debe proteger, ¿no te parece? Entonces, yo me imagino que, no sé, en tu país cómo será la situación, si la verán de esta forma las personas más desposeídas. Claro, en realidad el problema hay que entenderlo desde el sentido de estos países, ¿verdad? Las migraciones de quiénes son los países en donde se están dando. ¿Qué características tienen estos países? Son países con extrema pobreza o con casos de pobreza alto. Son países que políticamente son inestables. Son países que tienen enfrentamientos a veces armados internos. En mi país, por ejemplo, hace 2 años las migraciones eran principalmente de
personas cubanas, pero no pasaban por Costa Rica con el fin de quedarse, sino que su interés era llegar hacia Estados Unidos por la cuestión de los pies descalzos, ¿verdad? Esa famosa política que había sacado los Estados Unidos en ese momento. También iba gente de Haití, de la República Democrática del Congo, entonces uno decía, bueno, estas personas están tratando de llegar aquí con un fin de laborar o de un fin de tránsito, porque Costa Rica históricamente ha sido un puente. Costa Rica es un puente donde siempre se ha transitado, bueno, está el puro centro de América, Claro, entonces claro. es un canal pues estratégico para pasar, pero también Costa Rica abre tanto la puerta que esto tiene un peligro importante, porque en el fondo mucha gente podrá emigrar, pero, o migrar, mejor dicho, pero hay muchos que no tienen los papeles, los documentos, y esto afecta, porque en el fondo, hasta uno viéndolo desde el sentido del migrante, se le puede sobreexplotar, se le puede tratar de una manera negativa, puede más bien utilizarse para afectar a los grupos sociales internos del país, a los grupos, como vos decías, los vulnerables, los grupos humildes, y esto pues a la larga nos va a generar una sociedad que no esté preparada, que no esté en avance social, esa famosa movilidad social, desarrollo social. Claro, mira, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a pensar y volvemos a lo mismo anterior, es que ante inmigraciones de esta naturaleza, ningún Ujú. país está preparado. Entonces, si tú comprenderás que, por ejemplo, veía unas notas donde decían que a Colombia, por ejemplo, a Ecuador y a Perú han entrado una cantidad increíble de venezolanos. Entonces, esa gente necesita educación, necesita una vivienda, necesita atenderse. Y eso Ujú. va directamente perjudica a los sectores más pobres de cada país, porque no es natural, no es posible que los países reciban estas olas de migraciones que son verdaderas invasiones. Ahora, por ejemplo, no sé cuál fue la posición de tu país respecto al Pacto Mundial de Migraciones, cómo se vivió allá el tema que se firmó ahora en Marrakech. Sí, es un caso muy interesante. De hecho, en Costa Rica la política exterior en este momento está pasando una crisis seria, o sea, al punto de que no tenemos canciller. Se había designado a una canciller, F.C. Campbell Barr, la primera mujer canciller de la República, duró como, ¿qué? 5 o 6 meses más o menos en el cargo, porque hizo malos nombramientos en las direcciones de la Cancillería, porque no tenía noción el presidente de la República de qué se estaba firmando. O sea, el presidente no sabía qué era el acuerdo que se había firmado en Marrakech. Esto es Bah, increíble, o sea, no hasta se impresiona del asesoramiento que teníamos en política exterior. claro, Y firmamos a favor, o sea, fuimos de los 164 países, si no me equivoco, que firmaron a favor del acuerdo. Y uno dice, bueno, Costa Rica siempre ha sido defensor de derechos humanos, de temas del ambiente, pero también, o sea, ¿qué noción tenemos nosotros de la cuestión de la migración? O sea, yo entiendo que el tránsito es necesario y que las personas pues claro, ocupan claro. ir a cada país o buscar una mejor condición de vida, pero también Costa Rica está afianzado para poder dar este desarrollo, para poder suministrar estos recursos. Costa Rica económicamente no está estable en este No, no, momento. no, no. Está en un proceso de reforma fiscal, porque en Costa Rica resulta que tenemos problemas con evasores, tenemos problemas con corrupción de empresas, tenemos problemas con que la gente no paga pues el suficiente apoyo para que económicamente se estabilice el país, y entonces nos están pidiendo que soquemos la faja, dirían aquí en Costa Rica, o sea, que le pongamos el esfuerzo al Estado, pero Claro. pero económicamente no estamos estables. O sea, tenemos que empezar a reformar un montón de cuestiones y no vamos a caer en una crisis parecida a la de Grecia, inclusive. Pero mira, lamentablemente los países que firmaron se metieron en un gran problema, yo creo, porque no sé si tú has escuchado que la ONU se ha cansado de decir que el pacto no es vinculante, pero eso de no es vinculante son palabras de buena crianza, son palabras bonitas, porque sí, efectivamente es vinculante, porque el Estado que acoge a los migrantes se somete a una serie de obligaciones, ¿no es así? Por ejemplo, como te he dicho anteriormente, darle salud, educación, una vivienda, en fin, el solo hecho de tenerlos en su país
les tiene que asegurar, obviamente, que vivan en un Estado de Derecho más o menos sólido. Entonces, eso que la ONU diga que este pacto no es vinculante, acá, por lo menos en Chile, hay un gran sector que no lo cree. Sí, sí, yo entiendo completamente. De hecho, vi que muchos países, fue Austria, Hungría, República Checa, Australia, me impresionó mucho el papel de Australia también Polonia, votando. Polonia también. Claro, pero son estos países que históricamente entienden que la situación de las migraciones les ha afectado, porque no se han logrado estabilizar o porque tal vez su desarrollo económico no ha logrado trascender en el tiempo, o están más bien en un proceso como el que le pasó a Japón. Japón históricamente fue un país muy cerrado. Japón no era un país que daba tanto tránsito de migrantes. ¿Y cómo se hizo Japón la gran industria y la gran potencia que soy? Bueno, Japón tuvo que primero afianzar su parte interna para poderse desarrollar hacia afuera. ¿Qué pasa? Claro, Que si nosotros no logramos ese desarrollo interno, es muy difícil que podamos darle esa viabilidad a otros países. pero Digo, a claro, otras y, figuras. ¿Ah? claro, y bueno, el tema que en lo personal a mí me molesta mucho y principalmente a todo el sector, al sector al cual yo pertenezco, que es al sector principalmente más conservador, no así al sector que quiere defender a la patria, que quiere defender los valores, que quiere defender la soberanía en cada decisión que toma Chile, en este caso, eh, no, la gente, fíjate que lo que más molesta es que acá se establezca una especie de gobierno mundial a través de la ONU que es el encargado, o sea, ese gobierno mundial de la ONU, que ya no es, al comienzo era como una utopía de pensar que era Mm. prácticamente un sueño de conspiracionista o pesadillas de conspiracionista, el tema del gobierno mundial, pero en realidad está cada vez tomando más cuerpo porque lo que estamos viendo acá es que la ONU está pasando por encima de la legislatura, del sistema judicial y de la soberanía de cada país al ser ellos los responsables de decir, asignar cuotas de inmigrantes a cada país. Yo en lo personal pienso que eso es un tema que le corresponde a cada país tiene la soberanía de decir acá pueden entrar los inmigrantes, pero sometiéndose a la reglamentación y al sistema jurídico y a las necesidades que tiene nuestro país y a las posibilidades que tenemos como país de acoger a inmigrantes. Yo pienso que ese es el punto principal. El punto principal acá es que la ONU está pasando a llevar la soberanía legítima de todos los países y de esta forma está afectando geopolíticamente a todo el mundo, porque como tú podrás ver, esto de empezar a derribar la frontera, aunque sea en temas migratorios, las derriba y posteriormente no sé a qué nos vamos a enfrentar. Claro, en realidad es hasta peligroso porque en el fondo que un organismo internacional te diga cuántas personas tenés que dar permiso para que ingresen al país, sin saber los recursos, sin saber cómo nos manejamos económicamente, sin saber si tenemos la viabilidad para dar ese acceso, esas oportunidades en salud, en desarrollo, en economía, en educación, en lo que sea, en trabajo, por ejemplo, creo que es el punto principal en el trabajo. Lo que va a afectar es como vos mencionas, que poco a poco pues esa soberanía, ese sentido nacional pues se vaya perdiendo al punto de que yo te lo digo personalmente, Costa Rica es un país que su cultura poco a poco va convirtiéndose más en una cultura globalizada, no tanto en una cultura nacional. De hecho, la cultura nacional, y tal vez lo siento mucho en el fenómeno en América Latina, poco a poco se está perdiendo lo que es la cultura propia de un estado, de una nación, al punto de que nos estamos yendo más hacia lo que imponen desde afuera. Y Costa Claro, Rica es quizás el mejor ejemplo de esto porque Costa Rica, al ser un puente histórico, Costa Rica no tiene tanto arraigo pues por cuestiones de indígenas ni por cuestiones de patriotismo, de nacimiento, o sea, todo se ha ido como perdiendo poco a poco y claro, esto ha afectado pues por las oleadas que han llegado, no solamente oleadas pues de lo que te mencionaba, de nicaragüenses, sino oleadas históricas de otras culturas. Por ejemplo, en la parte nosotros tenemos una provincia, se llama Limón. Aquí lo que llegó fue una oleada pues de personas que venían del Caribe. Y Limón pues es uno de los estados que se ha visto más vulnerable porque el estado no le ha logrado dar esa viabilidad y ese desarrollo. Entonces, toda esta zona de Limón es una de las zonas más pobres del país, con mayores índices claro. de delincuencia, con mayores índices de pobreza,
una sociedad que pues ha ido perdiendo poco a poco su desarrollo económico, su desarrollo social y pues que eso afecta claramente al orden también de todo el país, ¿verdad? Claro, mira, recién mencionaste algo muy importante que es la pérdida de la identidad nacional y eso, Ujú. aunque algunas personas lo toman muy ligeramente, pero tiene una importancia enorme, porque aquí no se trata de tener una multiculturalidad, es decir, que hayan personas Ujú. que vengan a enriquecer el país con sus diferentes culturas, pero acá se pierde la identidad nacional y al perder la identidad nacional se pierde el sentido patrio y al perder el sentido patrio se pierde el sentido de nación y al perder se es una cadena y al perder el sentido de nación se pierde el sentido de soberanía. Simplemente ya no te interesan las fronteras porque pasa a ser como un Estado comunitario mundial. Entonces, eso es lo peligroso, que acá se está alterando de tal forma geopolíticamente el mundo que si seguimos a este ritmo y bueno, y si la ONU sigue haciendo las cosas como la está haciendo, este mundo simplemente va a desaparecer, las fronteras van a desaparecer, el mundo está cambiando de una forma muy rápida. Claro, claro. En realidad el problema inicia en el momento en que nosotros dejamos de tener un interés por nuestra propia cultura, por nuestra propia historia. Cuando Claro. no nos interesa el sentir de las fechas patrias, cuando uno ya pierde como el deseo de la ciudadanía, inclusive de cuestiones tan simples como la misma democracia. O sea, cuando se pierde el patriotismo de ir a votar o de pensar en elegir un candidato que defienda pues los ideales nacionales, el desarrollo económico, social, político, el buscar un mejor trabajo, o sea, pensar en el ciudadano costarricense y no tanto en cuestiones que son fuera de esto, cuestiones particulares, que ahí ya meten un poco el tema de los derechos humanos, Claro, pero claro. estos asuntos particulares están siendo más fuertes que cuestiones básicas, como te mencionaba, por lo menos en las elecciones de mi país, en Costa Rica se escogió o sea, el presidente de la República se escogió por una cuestión entre si aprobar o no el matrimonio igualitario. O sea, no tiene nada que Correcto. ver ni siquiera con economía, no tiene nada No, que ver con política, no tiene nada que ver con trabajo, con seguridad, con infraestructura, con reforma fiscal, con nada. O sea, fue matrimonio igualitario. O sea, no un tema que es particular. pero mira, es que ese tema que tú estás mencionando es muy importante y acá en Chile fue muy importante. Acá en Chile tú sabes que elegimos al presidente Sebastián Piñera, pero Correcto. el presidente Sebastián Piñera, eh, pese a lo que todos, o sin perjuicio de que es un gran economista y que todos dábamos por hecho que es una persona que va a tirar al país en el aspecto económico cada vez más arriba, pero el presidente Sebastián Piñera no fue elegido por sus capacidades de economista, por sus capacidades de gran generador de riqueza y de un gran futuro económico para el país. Fue elegido Ujú. principalmente porque las personas pensaban que iba a ir en contra de la agenda valórica de la presidenta pasada, que es Michelle Bachelet, que es una Ujú. presidenta de corte socialista, progresista. Tú sabes que ahora los socialistas adoptaron la chapa de progresismo, Sí, pero sí, sí sí. simplemente son socialistas. E incluso socialistas cargados más hacia a la extrema izquierda, o sea, tirados para el comunismo. Entonces, Ujú. el presidente Sebastián Piñera acá logró, porque había un equilibrio que era bastante estrecho entre el candidato Sebastián Piñera y Alejandro Guillermo, que era el candidato del progresismo. Y lo que Claro. permitió cargar la balanza hacia el lado del presidente Piñera fue que la gente confió en él justamente por estos temas de índole valórico, por ejemplo, matrimonio Ujú. igualitario, identidad de género, la ideología de género y todo ese tema. Entonces, lo que tú estás señalando de tu país no es menor, porque fíjate que es lo que está moviendo actualmente al mundo. Por ejemplo, acá en Chile, lo que le permitió a Sebastián Piñera ser presidente de la República fue precisamente eso, que todas las personas, entre las cuales yo me incluyo, pensamos que iba a tener una postura más dura en temas valóricos, pero ha sido un poco suave, ha sido un poco suave. Por lo menos lo que hizo bien ahora fue, a juicio de nosotros, no firmar el Pacto Mundial de Migraciones, pero está pendiente todavía el Pacto Mundial de Refugiados, que es otro cuento, es como la segunda parte, que ahí vamos a ver qué pasa acá en Chile, no sé, allá en tu país, qué opinión hay al respecto. Claro, en realidad aquí, como te mencionaba anteriormente, la cuestión, habría que ver las dos cuestiones, la cuestión del gobierno y la cuestión de la ciudadanía o de la sociedad.
La cuestión del gobierno es que siempre, como te he dicho, Costa Rica es un país que históricamente ha sido defensor de derechos humanos. O sea, Costa Rica creo que se puso el estandarte de los derechos humanos más que nada en los últimos dos gobiernos que han sido de un tercer partido que ha aparecido en Costa Rica, se llama el Partido de Acción Ciudadana. Costa Rica tuvo dos partidos históricos, que eran el Partido de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, que Esto ya verás más o menos. Ajá. vendría siendo izquierda y derecha, lo antiguo. Liberación Nacional era una socialdemocracia, digámoslo así, Correcto. histórica, ya no tanto, y, y la Unidad Social Cristiana, sí, una centroderecha, diría uno, como un partido con tendencia conservadora, pero también económicamente muy liberal. Pero llega este partido, la Acción Ciudadana, que buscaba traer de vuelta lo que Liberación Nacional había dejado, pero agregándole el progresismo. Ese Ah, progresismo que supuestamente estaba basado más en un desarrollo en conjunto, en salvar al Estado, pero también metiendo a la empresa privada de por medio y pues claro, incentivando los derechos humanos, que eso pues los partidos tradicionales lo habían perdido. claro. Costa Rica es un país, es de los pocos países en el mundo con religión oficial. Costa Rica tiene religión oficial, que es la religión católica. Casi todos los países del mundo son laicos. O sea, y eso llama mucho la atención porque una de las propuestas del Partido Acción Ciudadana era establecer el Estado laico. Perdón, Y esto, pero ¿ustedes no tienen separación de Estado con Iglesia? digamos de que toda persona tiene permiso de profesar la religión que quiera, pero la Claro. religión oficial es la religión católica. ¿Y cuál es la influencia de la Iglesia Católica en la política allá? Uy, aquí fue el motivo por el cual se escogió al Partido Acción Ciudadana. Te voy a explicar por qué. Aquí hubo una fuerza muy grande que hubo de un partido político insurgente que se llamaba Restauración Nacional. El Partido Restauración Nacional fue un partido que estaba en contra de la agenda internacional, de los organismos internacionales. Ok, Se opuso, por ejemplo, al matrimonio igualitario, se oponía al aborto, defendía mucho la cultura, la tradición, el patriotismo, digámoslo así, nacional, pero su candidato, pues, en temas económicos, en temas políticos y en algunos temas sociales, no tenía ese, digamos, plus como para incentivar. O sea, era un candidato muy débil, solo en temas tal vez como de religión y como te mencionaba, de lucha contra esta agenda progresista, era fuerte. Aún así, logró ganar en primera ronda, pero se enfrentó al PAC, al Partido de Acción Ciudadana, al socialdemócrata progresista. En Costa Rica se prefirió votar por el Partido de Acción Ciudadana en segunda ronda, probablemente porque este candidato no tenía esos pluses que yo te mencionaba, ¿verdad? En temas de política, en temas claro. económicos, en temas de desarrollo como Estado, pero también porque la gente en el fondo, aunque mucha de la ciudadanía costarricense es, pues, o está en un proceso más de defensa de derechos humanos y estas cuestiones, mucha población es católica y el candidato resulta que es evangélico. Candidato de Restauración Nacional era evangélico. Entonces, a Ya, los ya. católicos, como les insultaron a la patrona de Costa Rica tiene una virgen que se llama la Virgen de Los Ángeles. La patrona de Costa Rica le dicen la negrita. Ya. Los católicos se fueron con el PAC, votaron por el Partido de Acción Ciudadana. Y entonces así fue que ganó el presidente actual de Costa Rica, que es Carlos Alvarado. Entonces, imagínate, una cuestión religiosa terminó Claro, definiendo a claro. quién elegir en la segunda ronda. Primero fueron los derechos Pero, humanos y en la segunda una cuestión claro, religiosa. sí, lo que pasa es que el mundo está volviendo como a sus orígenes Uh y -huh. ya el tema económico, si bien es importante, se supone que cualquier ministro de Economía o de Hacienda, como es en mi país, bien calificado, puede manejar sin problema la economía de un país. Entonces ahora los temas importantes que antes eran, por ejemplo, la economía, por ejemplo, acá en Chile, antes el tema importante era la economía, que el país creciera. Pero si bien es cierto, en el gobierno anterior el PIB fue horrible, casi estuvo estancado por 4 años, Uh y -huh. ahora el presidente Sebastián Piñera ya lo está haciendo repuntar un poco, pero como te decía, lo importante fueron los temas valóricos. Oye, no, y no olvidemos también lo que pasó en Brasil. En Brasil Claro. también Bolsonaro
fue elegido por temas valóricos. Principalmente Claro. fue elegido por temas valóricos. Bueno, Brasil ya es un cuento aparte, porque nosotros sabemos la corrupción galopante que hay en Brasil. Ahora, lo importante de Brasil, a mi juicio, es que los brasileños tienen ese poder tan fuerte que es de, por ejemplo, haber sacado a Dilma Rousseff y tener ahora a Lula encarcelado, cosa que en otros países no se da, no es muy común que se dé. Entonces ellos tienen una fuerza en ese sentido que es bastante valorable, es decir, ellos la corrupción la sancionan. Y ahora el presidente Bolsonaro también fue elegido por una mayoría de votos evangélicos bastante potente. Entonces, Claro. nuevamente, el tema religioso y valórico en Brasil inclinó la balanza. Pasando a otro tema, eh, Ujú. quería consultarte el tema de la ideología de género en tu país, cómo se está dando, cómo lo está viendo la sociedad. Es curioso porque aquí en Costa Rica hay dos corrientes. La mayoría de la población, como te menciono, porque tenemos una religión oficial, porque culturalmente la sociedad es más defensora pues, de estos principios, valores católicos, cristianos, evangélicos. Sí se ha mostrado bastante disconforme, la mayoría, diría yo, con la cuestión de que uno pues ahora tenga como esta visión, ¿verdad? De género, sexo, pues como qué es, usted es un hombre, pero puede tener género femenino, o una mujer tiene género masculino, o sea, o no tener una identidad. Y esto es peligroso, porque en el fondo yo con el sexo no, digamos, yo al final de cuentas la visión particular de cada persona es la que él quiera, ¿verdad? Todos tenemos pues esta libertad. Pero considero de que hay un problema en que no podemos imponerle a una sociedad a que cambie por decisión internacional. O sea, una Claro, sociedad no se puede adaptar a la brava a que la cambien, que la obliguen a hacer algo que no está, no tiene el interés o no tiene el deseo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con las sociedades de Medio Oriente? Las sociedades de Medio Oriente no consideran, por ejemplo, la homosexualidad como un acto correcto. Y culturalmente, pues, su trayectoria y su historia es muy, muy particular. claro, Lo mismo pasa aquí, digamos, la sociedad todavía no ve la homosexualidad como algo común o no sé, es muy claro, relativo. Yo sé que hay muchas sociedades ahora que se han vuelto más, digamos que no se debería decir si tolerantes o que han ido adaptando esta visión, pero también hay que entender de que eso depende mucho de la sociedad del momento, ¿verdad? Depende mucho de si una persona ha tenido un sistema de educación basado en valores, si se ha basado más en derechos, si se ha basado más en cuestiones políticas. Yo no creo mucho en la imposición. Yo creo que toda persona claro. tiene libertad de definir su camino, su ruta, sus preferencias, en fin. Claro, Pero, mira, ajá, por lo menos acá en Chile el tema está ujú, bastante discutido. La mayoría, obviamente, las personas están ujú, en contra de la ideología de género. Acá el claro, punto a discutir en cuanto a la ideología de género es que se está sexualizando a los niños pequeños, incluso de jardín infantil, ujú, mostrándoles un mundo totalmente distorsionado. Hay estudios que han hecho psicólogos bastante profesionales con metadatos donde se dice que los niños a esa edad son muy vulnerables a recibir cualquier tipo de información. Entonces, el punto no es de ser, como dicen algunos, dicen, no, tú eres homofóbico. Ese no es el tema. El tema es que se está prácticamente sexualizando a los niños para hacerlos crecer de una forma que es totalmente antinatura, o sea, antinaturaleza. Y ese es el punto. Y esto nuevamente por disposiciones que vienen de fuera. Tú sabes, por ejemplo, que esto está relacionado de forma grosera. En Noruega, por ejemplo, ujú, la sexualización de los niños es terrible. En algunos países, en Alemania también es terrible cómo están sexualizando a los niños y con esto los niños están perdiendo desde muy temprana edad su identidad. Entonces ese es el problema. Y el otro tema que es similar, pero también va como por rieles separados, es la identidad de género. Que acá en Chile, por ejemplo, se aprobó. Y acá fue uno de los errores que cometió el presidente Sebastián Piñera, porque nosotros pensábamos que no iba a firmar la ley de identidad de género que le permite, por ejemplo, a niños
desde 14 años para arriba, identificarse genéricamente y registralmente con un cambio de sexo. Es decir, puede ir un niño, supongamos, de 14 años y decir, no, yo ya no voy a ser Juanito, voy a ser Margarita, por ejemplo. Te lo presento así simplemente. Entonces, esa fue una gran decepción que a nosotros nos produjo el presidente Sebastián Piñera, la firma de la ley de identidad de género. Pero más que la firma de la ley de identidad de género, lo que nosotros consideramos más peligroso es la sexualización que se está haciendo de los niños a través de la ideología de género. Y esto acá en Chile es un tema que todavía está dándose vuelta. Hay personas que están luchando fuertemente, principalmente el mundo evangélico, es la resistencia principal que está teniendo este movimiento de ideología de género, que obviamente es muy perjudicial porque, como te digo, está imponiendo una sexualización a muy temprana edad de los niños. Y esto por instrucciones y incluso del Ministerio de Educación, es decir, se están repartiendo libros que son contra la naturaleza. Hay libros donde dice, por ejemplo, los dos pingüinitos con su hijo o las dos elefantitas. Es decir, se está haciendo ver natural el hecho de que un niño tenga dos papás o dos mamás. Se está privilegiando el derecho y el vacío que tienen los adultos de tener un niño al interés superior y al derecho superior que tiene el niño de tener, como manda la naturaleza, un papá y una mamá y un hogar bien constituido. Entonces, eso es lo que significa en términos simples la ideología de género, acá en este país por lo menos. Sí, habría que, digamos, analizar porque en muchos países son diferentes corrientes, o sea, las corrientes del progresismo varían mucho, depende de las Pero en naciones. todas Aquí en partes son Costa malas. Rica, sí, en realidad el problema tiene que El ver más progresismo con, en todas partes. no, el progresismo, digamos, si el progresismo incentivara un desarrollo social y económico, o sea, si se unieran las dos bases, yo creo que no sería tan peligroso porque estaríamos incentivando al menos un avance. Yo creo que todo país avanza si su economía y su sociedad se desarrolla, ¿verdad? O sea, creo que ahí es donde se da el avance de que un país trascienda más allá de cualquier frontera. Claro, sí, me parece que son posiciones diferentes. Para mí, en lo personal, el progresismo yo lo relaciono con el socialismo y el Ujú. socialismo es, a mi forma de ver, yo en esos temas soy bastante fuerte, bastante frontal y lo considero simplemente una lacra, porque donde tú ves que hay socialismo son países que están absolutamente destruidos. Veamos el caso acá en Sudamérica de Venezuela, que era un país próspero, de hecho es un país rico que tiene petróleo, tiene reservas de oro, es un país bastante potente. Sin embargo, con una administración socialista, está convertido en uno de los países más pobres del mundo en estos momentos, donde la gente se está muriendo de hambre, literalmente, donde los niños y los ancianos no tienen ni siquiera remedio para medicarse. Bueno, es cosa de ver cómo está Sudamérica y están arrancando para todas partes. Entonces, eh, ahí tenemos un caso de socialismo. Tenemos el otro caso que es un socialismo extremo, como yo defino un poco el comunismo, que es Cuba, donde es una prisión, es un país prisión para mí, donde la gente está estancada y permanece estancada en el siglo XX todavía. El desarrollo que hay en Cuba es horrible. Tenemos, por ejemplo, el caso, la diferencia de sistemas políticos con las dos Coreas, la Corea del Norte y la Corea del Sur. Tenemos que Corea del Sur es la séptima potencia económica del mundo, mientras Corea del Norte es un país tirano que aprieta a la gente, que restringe a la gente y que la tiene ahí aprisionada. Y la característica principal de los sistemas socialistas, que yo lo relaciono con los progresistas, es que las élites son las que disfrutan de una buena vida, las élites son las que viven bien y el pueblo vive simplemente como esclavo. Sin embargo, eso va en contra del discurso que ellos tienen, porque ellos dicen que van en una dirección totalmente opuesta. Y sin embargo, son sociedades bastante tiránicas, miserables y que hunden a los pueblos. Por eso te digo yo, en lo personal, para mí, el progresismo relacionado directamente con el socialismo es lo más nefasto que hay actualmente en el mundo, Claro, como lo sistema social. de... Mm. No, es que yo más que progresismo, yo digamos, mi corriente es el socioliberalismo. Yo considero que sí se pueden tomar acciones que tengan que ver con educación, con salud, con seguridad por parte del Estado, pero que otras ojalá
ponerlas como en competencia, ¿verdad? Ponerlas en función del apoyo del individuo, que el individuo se desarrolle, que el individuo vaya más allá, que el individuo tenga esa libertad de poder hacer pues con su vida, sus decisiones en pro del beneficio. Hay una frase que me encanta de John F. Kennedy que dice que no es lo que el Estado hace por uno, sino lo que uno hace por el Estado. Entonces yo creo que esa visión es como lo que yo considero, tal vez del socialismo, de las ramas famosas del socialismo, creo que el socioliberalismo es la que más me llama la atención, pero es porque económicamente creen eso, ¿verdad? En ese avance. El progresismo es que no lo considero ni siquiera una ideología política, lo considero más una cuestión que tiene que ver con derechos humanos. Entonces, ni se le podría dar una línea, yo diría, tal vez muchos dicen que hacia el socialismo, pero es que el progresismo es muy ambivalente, o sea, muy relativo. Claro, a lo mejor hay diferentes matices, pero por ejemplo acá en Chile, en la República de Chile, el socialismo es progresismo. Ellos mismos lo reconocen, que son progresistas. Por ejemplo, yo conozco también el caso de Canadá. Tú sabes que Canadá es el corazón del progresismo. Canadá es un país que actualmente está con un gobierno progresista y que está recibiendo por primera vez los canadienses, que son personas muy pacíficas, están un poco ya despertando y están empezando a nacer el sentimiento nacionalista, porque también ese es un país que está lleno, es decir, ya no le pueden meter más gente de todas partes del mundo, y son países que es un país, por ejemplo, que eh, se, se creen como de una evolución muy alta, pero si tú te fijas, hay cosas que son inherentes al ser humano. Antropológicamente nosotros no podemos ser ángeles, somos seres humanos, por lo tanto tenemos ciertas limitaciones y tampoco podemos manejar una sociedad basada en un mundo etéreo, en un mundo celestial, porque estamos acá en la Tierra, y acá en la Tierra es donde nosotros tenemos que generar las condiciones para que la gente surja y para que la gente viva bien. Entonces, una de las cosas principales que yo encuentro negativas del socialismo es justamente eso, la economía socialista, que es una economía bastante mentirosa, específicamente la que tú manejas, no sé cuál será la corriente principalmente en temas económicos, pero en temas económicos la del socialismo siempre ha sido estatizar, es decir, aumentar el tamaño del Estado, aumentar el aparato público y eso, o administrar también las empresas, los recursos mineros, todos los recursos naturales de los países, pero lo hacen de una forma bastante ineficiente. No, y que al final el Estado poco a poco ha ido perdiendo ese avance económico por estar sobrecargándose. O sea, al final es una mala tesis porque en el fondo al estar creando tantas instituciones, tanto gasto y hacer el Estado más gigante y más gigante, este poco a poco va perdiendo los recursos y entonces no puede desarrollar económicamente a las personas. Y al no sacarlas de su línea, poco a poco las está volviendo dependientes. ¿Y qué pasa si se vuelven dependientes? Pierden todo el sentido de querer hacer algo propio, de querer hacer Exacto. algo original, se estancan. Entonces no hay un avance. Bueno, Oscar, yo creo que la conversación ha estado bastante buena. Te doy las gracias por haber estado en este encuentro que tuvimos analizando un poco la política internacional, los datos que me diste de tu país. Vimos también el tema de las migraciones, que es lo que está colmando la agenda política en el mundo actualmente. Así que te doy las gracias y espero que no sea la última vez que podamos estar conversando temas de esta naturaleza. Así que te doy las gracias y espero volver a tener un nuevo programa contigo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Para mí es un gusto, para todas las personas que te están oyendo. Un saludo cordial para todos en Chile. Estamos a las órdenes. Aquí tienen a un costarricense que les va a dar toda la información que necesiten sobre Costa Rica, sobre su cultura, sobre la política, en fin. Entonces estamos a la orden. Cualquier video, cualquier ayuda, todo lo que necesiten, está hoy a su disposición. Y un gustazo. Muchas gracias. Gracias, Oscar, que estés bien. Nos estamos viendo. Chao, chao.